Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a dar a conocer la unidad 7, aspectos fiscales y monetarios. Los integrantes son Lara Mendoza Rojas, Tito Caballero Pessoa, Mardelí Carvajal García y persona Ariel Hinojosa Arce y Jocelyn Siles Rodríguez y Dayana Solange Rodríguez Grájeda. Le voy a dar un breve concepto acerca de qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Bueno, existe inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía, es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube o se incrementa. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Cuando escuchamos que ha habido una inflación, nos quiere decir que hubo una subida de precios. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? La inflación, reducción del poder de compra del dinero. Bueno, en 1970 con $10 podríamos comprar bastante cantidad, ¿no?, de artículos. Ahora en 2019 con $10 compras menos cantidad. Bien, le voy a dar un concepto acerca de los aspectos fiscales. Bien, la inflación es un fenómeno económico con diversísimas causas y efectos. En la mayoría de las veces difíciles de controlar, ocasionan serios problemas en el aspecto fiscal. Estos efectos urge que sean correctamente estudiados por nuestras autoridades fiscales en pro de un sano régimen fiscal. De lo contrario, puede dar lugar o fomentar situaciones indeseables, como pudiera ser la corrupción, injusticia social, descapitalización de empresas, el desempleo y la reducción en recaudación de impuestos. Eso sería sobre aspectos fiscales. Bien, ahora los aspectos monetarios. Esta teoría encuentra como principal causa de la inflación en una economía cerrada la tasa de crecimiento del dinero, según las palabras de Friedman. La inflación en todo lugar y en todo momento es un fenómeno monetario. La posición básica de este enfoque señala que un aumento en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria conducirá a un crecimiento igual en la tasa de crecimiento de los precios. En este enfoque se basa la teoría cuantitativa del dinero, que se deriva en la ecuación clásica de cambio. M, que sería la cantidad de dinero, y la B, la velocidad circulante del dinero, menos P, los precios, por Q menos la Y, que sería el crecimiento de ingreso nominal. Continuando con la exposición, introducción, se presenta de manera general el fenómeno denominado inflación como el desequilibrio económico caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento del papel moneda, deterioro y mal manejo de la economía de un país, trayendo como consecuencia que no haya ajuste en los contratos de trabajo y préstamos. La deflación. La deflación implica una caída continua del nivel general de precio, como ocurrió durante la Gran Depresión. De la caída de 1930 suele venir acompañada por una prolongada disminución del nivel de actividad económica y elevadas tasas de desempleo. Sin embargo, las caídas generadas de los precios no son fenómenos corrientes, siendo la inflación la principal variable macroeconómica que afecta actualmente tanto a la planificación privada como la planificación pública de la economía. Recesión, disminución o contracción de nivel de actividad económica. Se dice que una economía sufre una recesión cuando disminuye de un modo significativo la producción y el nivel de empleo. El dinero y la inflación. El dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y de pago. La función básica del dinero es servir como medio de pago de los bienes y servicios que consumimos habitualmente. Esta clara relación entre el valor del dinero y los precios de los bienes y servicios se refiere al término de poder adquisitivo o poder de compra del dinero. El dinero
Inflación. Cuando existe inflación en una economía, el valor del dinero desciende debido a que con la misma cantidad se pueden comprar menos cosas. Al ser estas más caras, a mayor inflación, menor poder adquisitivo del dinero. Y al contrario, si hay deflación del dinero, vale más, tiene mayor poder de compra. Pongamos un claro ejemplo, cuando vamos a comprar algo podemos ver que cada día las cosas cuestan más. Esto es lo que genera la inflación. La inflación es el incremento porcentual en los precios de un bien y servicio producido y vendidos por la economía de algún país en específico. Aquí podemos ver la inflación moderada. La subida leve de los precios son en torno al 2 o 3%. Inflación galopante, fuentes de aumentos de precios por encima del 10% anual. Y la hiperinflación, subida de precios superiores al 100%, implica una pérdida tan fuerte del valor del dinero que el sistema monetario puede quebrar. El descontrol de los precios provoca desconfianza entre los ciudadanos que recurren al trueque o a refugiarse en las monedas extranjeras. Inflación. Causas de la inflación. Existen 3 causas que mueven la inflación. Una de ellas es la política monetaria. Es el alza de la inflación en el aumento de la circulación de billetes, dinero, monedas, sin aumentar los bienes que la gente está demandando. Otro sería el desarrollo económico. Es cuando el gobierno empieza a construir más carreteras, hospitales, escuelas, entre otros, la cual aumenta el precio de la producción de los bienes y el incremento ya sería el salario de los trabajadores. Presupuesto de gobierno sería uno también. Es cuando el gobierno gasta más dinero que lo recaudado de los impuestos, lo que hace ofertar al público bonos con el objetivo de circular la economía y la impresión de billetes o monedas. Causa los déficits. En pocas palabras, los déficits son pérdidas. Tipos de déficit: déficit presupuestario, déficit público y déficit primario. El déficit presupuestario describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo. El déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y gastos del total de las administraciones públicas durante un ejercicio económico. En el caso contrario, si los ingresos son superiores a los gastos, se crea superávit. Déficit primario es aquella diferencia que se obtiene al sustraer los gastos de aquellos ingresos públicos generados por cobro de los impuestos, sin tener en consideración los pagos de los intereses que origina la deuda pública. Los déficits. El crecimiento monetario es el aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo determinado de tiempo, que se mide a través del PIB de un país, realizado generalmente al transcurrir un año. Recuerda que el PIB es un indicador que nos muestra el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Continuando con la exposición del impuesto de la inflación. El impuesto de la inflación es un aumento persistente y generalizado en el nivel de precios de un país. La inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas. Es la reducción en el valor real del dinero causado por la inflación que sufren los que mantienen el dinero en su cartera. Es igual a la tasa de inflación multiplicado por la oferta monetaria. En el valor real de los recursos que el gobierno recauda, así está reflejado por el impuesto de la inflación multiplicado por la oferta monetaria. Las clases de inflación. La inflación de la demanda. La inflación de la demanda está generada por un crecimiento excesivo de la demanda agregada. Cuando está la economía en la situación en un pleno empleo, al haber una ocupación total de los factores de producción, el fuerte crecimiento de la demanda se traduce en el alza de los precios, la cual aumenta un sobrepasar a la oferta a las personas que van a consumir.
La inflación del costo. La inflación por el costo ocurre cuando el precio de las materias primas aumentan, provocando así que el producto, para no perder dinero, incremente sus precios. Aumentan continuamente el precio de la materia de los sectores clave, ya sea entre las canastas familiar. Por ejemplo, hoy en día, en estos momentos, en las clases clases virtuales, están aumentando el precio de los teléfonos, las tablets, ya sea computadora, todo tecnológico. En la situación en la que se presenta un aumento persistente y generalizado en los precios de un país, por ejemplo, tenemos que ver estas tres palabras. ¿Qué son los precios? ¿De qué dependen? ¿Y por qué pueden aumentar y mantener persistentemente generalizados? Bueno, por ejemplo, uno de los principios de la economía es que cuando hay muchos productos, es que el precio baja, y cuando hay pocos productos, los precios suben. Cuando hay mucha oferta, siempre y cuando el producto va a bajar de precio, y cuando hay poca oferta, en la cual ya sea en cualquier producto, va a incrementar el precio. Con lo mismo pasa con el dinero, ya sea por los años que han pasado, con el transcurso de los años han aumentado y han bajado. Aquí veo con los tipos de la inflación. La inflación moderada, también está la inflación galopante, la hiperinflación. Las causas de la inflación son la inflación de la demanda, la inflación de costos, la inflación autoconstruida. Bueno, terminando con una frase, la cual se trata de Milton Friedman. La inflación es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios y está relacionado con el dinero. Como es con el pensamiento de Milton Friedman, la inflación es mucho dinero persiguiendo pocos bienes. La hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente y al mismo tiempo la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Característica de la hiperinflación: suele producirse en épocas de guerra del país por el gasto elevado que provoca el conflicto, en crisis políticas y en graves momentos de depresión económica. La inflación de la demanda, es producida por un aumento de la demanda agregada. Inflación de los costes, es originada en la oferta como consecuencia de la elevación de los precios producida por un aumento en el costo de producción, no efecto de un exceso de demanda en el mercado de factores productivos. La inflación